Muchas gracias, diputado Estefan. Se abre la reunión ordinaria. Antes de dar inicio a esta reunión, me permito anunciar el ingreso a esta comisión del diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI, como integrante de esta comisión. Bienvenido, diputado. Ahora damos inicio a esta sesión, por lo que le pido, por favor, al diputado secretario de lectura el proyecto del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al proyecto de orden del día. Proyecto de orden del día de la reunión ordinaria del miércoles 17 de febrero de 2016. Punto número 1, verificación y declaratoria de quórum. Punto número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Punto número 4, exposición de las iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Punto número 5, presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes predictámenes. Proyecto de decreto que abroga la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que reforma la ley, la del 5 de febrero de 1857. Punto número 6, asuntos generales. Presentación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2015. Y punto número 7, clausura. Gracias, diputado secretario. Quiero hacer del conocimiento de esta comisión que en la reunión del día de ayer de la Junta Directiva se acordó retirar la propuesta de predictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a solicitud de los diputados Carlos Hernández Mirón y el diputado Ricardo David García Portilla, con la finalidad de intentar alcanzar un acuerdo entre los grupos, particularmente por lo que respecta a la propuesta del diputado Alberto Martínez Urincho sobre los conceptos que socialmente trasciende a pequeños productores. Por lo que pongo a discusión el orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No viendo quien haga uso de la voz, solicito al diputado secretario someter a votación el orden del día de esta sesión con la propuesta de modificación señalada. Con todo gusto, señora presidenta. En votación económica consulto a los integrantes de esta comisión si se aprueba el orden del día con la modificación que se propone. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, unanimidad por la mayoría. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día de esta reunión y se retira el predictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El punto número 3 del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. En virtud de que les fue enviada previamente para sus comentarios, solicito al diputado secretario pregunte a la Asamblea si se dispensa la lectura del proyecto. Con todo gusto, señora presidenta. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de acta que ha sido previamente distribuido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Unanimidad por la mayoría, señora presidenta. Gracias, diputado secretario. Se dispensa la lectura del proyecto en consecuencia. Procedo a someter a discusión el proyecto de acta correspondiente a la reunión ordinaria de la comisión celebrada el pasado 2 de diciembre de 2015. Está a discusión el proyecto de acta. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? No viendo oradores, solicito al diputado secretario pregunte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de acta referido. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de acta referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo.
Unanimidad por la mayoría, presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público celebrada el pasado 2 de diciembre del año 2015. Siguiente punto del orden del día corresponde a la exposición de las iniciativas pendientes de dictamen turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para lo cual le solicito al contador Raúl Alejandro Padilla Orozco, secretario técnico de esta comisión, por favor, sírvase a hacer la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Con gusto, señora presidenta. Doy cuenta de las iniciativas que se encuentran registradas para dictamen de esta comisión. Al 31 de enero de este año, teníamos un total de 65 iniciativas, de las cuales 54 el turno corresponde únicamente a esta comisión y 11 en comisiones unidas. De estas, 8 vamos en primer turno y 3 en segundo turno. Del total de iniciativas, 2 corresponden al Código Fiscal de la Federación, 6 a la Ley Aduanera, 14 a la Ley de Coordinación Fiscal, 17 de Ley del Impuesto sobre la Renta, 8 versan sobre la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2 proponen modificar la Ley Orgánica de la PRODECON y 12 que modifican diversos ordenamientos que no encuadran en los rubros anteriores. Por grupo parlamentario, la numeralia es la siguiente: el PRI 19, PAN 17, PRD 13, Verde Ecologista 5, Morena 5, Movimiento Ciudadano 5, Nueva Alianza 1. Respecto de las propuestas de Código Fiscal de la Federación, se encuentran las de establecer que todas las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales podrán optar por dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado. Y la otra tiene por objeto establecer un programa a cargo del SAT para condonar hasta el 100% de multas, actualizaciones y recargos, con la finalidad de lograr el recaudo de los montos fiscales que el contribuyente adeuda. Respecto a la ley aduanera, las iniciativas tienen por objetivo incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la ley aduanera como dinero y establecer la prohibición de introducir o extraer dinero en efectivo o documentos por cualquier monto con la mercancía o en medios de transporte no autorizados, para el transporte de valores que se internen o salgan del país. Establecer que no se pagarán impuestos de importación de prótesis, aparatos ortopédicos o implantes clínicamente útiles que requieran las personas adultas mayores. Sancionar a quienes introduzcan a territorio nacional lanchas, yates y veleros turísticos sin el permiso de importación temporal. Indicar que la importación de autos usados podrá llevarse a cabo directamente por el importador, sin necesidad de agente o apoderado aduanal. Establecer un sistema de zonas económicas especiales bajo un régimen jurídico especial que incorpore facilidades fiscales, legales, aduaneras, de operación y administrativas que fomenten la competitividad y permitan la inserción en los mercados internacionales y regionales. Por lo que corresponde a la Ley de Coordinación Fiscal, destaca la creación de un fondo de capitalidad para el Distrito Federal, que la distribución de la primera parte del Fondo General de Participaciones se realice considerando el Producto Interno Bruto Estatal no minero, que los municipios y las demarcaciones territoriales dispongan obligatoriamente de hasta 2% del total de los recursos del fondo, para la infraestructura social municipal, para la realización de un programa de desarrollo institucional, que las aportaciones federales y los recursos de los fondos de aportaciones federales destinados a municipios se ministren de forma directa por parte del Ejecutivo Federal, sin mediación de las entidades federativas, que la distribución de los recursos de fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se realice con base en la tasa de crecimiento medio anual de la población de estos, crear un fondo compensatorio de aportaciones para el fortalecimiento de los estados receptores de población migrante de la frontera norte, que comprenden las ciudades fronterizas en los estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Por lo que hace a las iniciativas sobre Ley Federal de Derechos, se encuentra la de exentar el pago de derechos de agua a los que se dediquen a la acuacultura, crear un programa de pagos del agua a los dueños de bosques que la producen.
Respecto a las respuestas de la ley del a las propuestas a la ley del impuesto sobre la renta, es de restablecer el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen intermedio a personas físicas con actividades empresariales, eliminar el régimen opcional para grupos sociedades y otorgar incentivos fiscales para que la ciencia y la tecnología, exentar el pago de impuestos a las personas adultas mayores de 70 años y más que perciban hasta 5 salarios mínimos, incentivar a los patrones que otorguen previsión social a sus trabajadores y que puedan acceder a un crédito del 53% del impuesto sobre la renta. Establecer que el pago de derechos relativos a los testamentos tendrán una reducción del 50% de las escrituras durante el mes de septiembre. Otorgar estímulos a quienes contraten jóvenes estudiantes entre 18 y 29 años, equivalente al 100%, crear un régimen popular tributario. Las propuestas de la ley del impuesto al valor agregado tienen que ver el establecimiento de la tasa 11% en regiones fronterizas, aplicar la tasa de 0% a la enajenación de libros, exentar la enajenación de los alimentos preparados para su consumo en los establecimientos que se compren, exentar del impuesto a alimentos procesados para animales utilizados como mascotas, establecer el 0% de la enajenación de ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías que se usen a las personas con discapacidad. Y finalmente, aquellas que no estén agrupadas en estos grupos o grandes rubros, como es la de prohibir a las entidades financieras cobrar comisiones a clientes y usuarios por consulta de saldos en cajeros electrónicos, así como prohibir a los comercios cobrar a sus clientes cuotas o comisiones por las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito. Incorporar el concepto de perspectiva de género, ley de transparencia y servicios financieros. Precisar los conceptos de proveedor salarialmente responsable y contratista salarialmente responsable, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Establecer las bases sobre las cuales se otorgarán las pensiones y servicios de seguridad a los que hayan desempeñado el cargo de presidente de la República, ley de austeridad republicana. Facultar a la Secretaría de Energía para establecer puntos de medición por cada asignación, ley de ingresos sobre hidrocarburos, permitir la siembra, posesión, comercio y transporte de cannabis sativa, la ley de salud. ¿Es cuánto, señora diputada? Muchas gracias. Muchas gracias, contador Padilla. Debo comentarles que el día de ayer en la junta directiva de esta comisión, precisamente se aprobó el poderles dar a conocer, como ustedes ven, como ya lo están viendo, tenemos muchas iniciativas por dictaminar. Informarles que estaremos haciendo grupos de trabajo por grupo parlamentario con el objetivo de poder desahogar durante este periodo precisamente la agenda que se les está presentando. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Muy bien, enseguida pasamos al siguiente punto que corresponde a la presentación, análisis y en su caso aprobación de 2 predictámenes, para lo cual informo a ustedes que el mecanismo para la discusión y votación será el mismo que se ha utilizado en las reuniones anteriores. En este orden de ideas, le solicito nuevamente al secretario técnico haga la presentación del primer predictamen. Con gusto, diputada presidenta. Iniciativa presentada por la diputada Eloísa Chavarría Barajas, que abroga la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal del 4 de noviembre del 2015. El objetivo principal de la iniciativa es aplicar un proceso de modernización y adaptación legal en relación con las necesidades actuales del país, por medio de la abrogación de la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Dicha ley subsanó un conjunto de necesidades específicas, pero después de casi 70 años de vigencia, la finalidad para la que fue creada ya no existe y, por lo tanto, la ley ha resultado obsoleta.
Las instituciones y las prioridades actuales han cambiado considerablemente respecto a las que existían en el momento de la aprobación de la ley en 1950, misma que estaba dirigida hacia la solución de una serie de insuficiencias derivadas del momento histórico de mediados del siglo pasado en nuestro país, como lo fueron los estragos de la Segunda Guerra Mundial, el reacomodo de la economía mundial, la seguridad social, la fragilidad democrática, la incertidumbre fiscal, entre otros. La comisión dictaminadora señala que el argumento central de dicha ley fue precisamente la urgencia de expedir una ley para la depuración y liquidación de las cuentas en la Hacienda Pública Federal, ya que por el contexto y las circunstancias, un grupo considerable de cuentas quedaron imposibilitadas u obstaculizadas seriamente, lo que generaba más gastos al erario público y complicaba muchas de las operaciones del fisco. La que dictamina coincide con el análisis de la iniciativa en el sentido de que la ley ha prescrito al no existir ni el objetivo ni la situación que motivó su creación. Por tales motivos, la presente comisión somete a consideración la abrogación de la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, contador Padilla. Solicito al secretario pregunte a la Asamblea si se dispensa la lectura del predictamen en virtud de que les fue enviado previamente y se ha hecho una explicación de su contenido. Por favor, diputada secretaria. Claro que sí. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del predictamen con proyecto de decreto que abroga la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría. Señora Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Se dispensa la lectura y en consecuencia está discusión el predictamen. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la voz? No habiendo quien desea hacer uso de la voz y con fundamento en el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea si el predictamen se considera suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el predictamen con proyecto de decreto que abroga la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa. Aprobado por mayoría, Presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Suficientemente discutido. Por lo que le solicito nuevamente a la Secretaría lo someta a votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del reglamento de esta Cámara, solicito a cada diputada y diputado manifestar su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto, sea este en favor o en contra o bien en abstención para efectos del registro parlamentario. Asimismo, se solicita a la Secretaría Técnica proceder a recoger la firma de cada diputado y diputada una vez que hayan votado. Empezamos por allá. Diputado. Allá, Tomás. Buenas tardes. Diputado Tomás Montoya, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Ericao Bramo, a favor. Jorge Dávila, PRI, a favor. Pablo Bazáñez, PRI, a favor. Nancy Sánchez, PRI, a favor. Elena Morena, a favor del dictamen. Noemí Guzmán Lagunes, PRI, a favor. Miguel González Salún, PRI, a favor. Fabiola Guerrero Aguilar, PRI, a favor. Ricardo García Portilla, PRI, a favor. Javier Herrera Borunda, Verde, a favor. Armando Rivera Castillejos, PAN, a favor. Herminio Corral Estrada, PAN, a favor. Carlos de la Fuente, PAN, a favor. Juan Romero Tenorio, Morena, a favor. Waldo Fernández González, PRD, a favor.
Miguel Ángel Huipa Pérez, PAN, a favor. Miguel Ángel Salín, Acción Nacional, a favor. José Antonio Salas Valencia, PAN, a favor. Javier Neblina, PAN, a favor. Marco Polo Aguirre, PRI, a favor. Óscar Ferrer Ábalos, PRD, a favor. Informa a la Asamblea que por unanimidad se ha votado el Mariana Benítez, PRI, a favor. Jorge Estefan Chiriac, PRI, a favor. Gina Cruz, PAN, a favor. Bueno, informo a la Asamblea, me dice el secretario técnico que por unanimidad se ha votado el presente dictamen, Presidenta. Aprobado por unanimidad de los diputados presentes. El dictamen con proyecto de decreto que abroga la ley para la depuración y liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal. Les informo que con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción 11ª del reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen y su expediente completo será enviado a la mesa directiva para su programación y desahogo en el Pleno. El siguiente predictamen corresponde a la propuesta para emitir una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que solicito, por favor, al secretario técnico haga el favor de hacer la presentación del segundo predictamen. Gracias, con gusto, diputada presidenta. Iniciativa presentada por los diputados Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón para emitir una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, el 15 de septiembre del 2015. Resalta que la Constitución de Querétaro de 1917 es una de las más longevas del mundo, pues la mayoría de las constituciones vigentes son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y un buen número de ellas fueron expedidas después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Asimismo, los países latinoamericanos, salvo Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, han promulgado un nuevo texto constitucional después de 1978. Propone emitir una moneda conmemorativa por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de curso corriente cuyo valor nominal sea de 100 pesos. Asimismo, que el motivo de la moneda se determine mediante una convocatoria pública que emite el Banco de México para recibir propuestas de diseñadores, artistas, universidades, instituciones públicas o privadas y el público en general. La comisión que dictamina está de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en consideración de la amplia circulación que tienen las monedas de menor denominación, la que dictamina propone establecer que la moneda tenga un valor nominal de 20 pesos en lugar de la denominación de 100 pesos de la iniciativa, lo que reforzaría el propósito de difundir el valor de que entraña la promulgación de la Constitución Política y la importancia de conmemorar el centenario de tal hecho histórico. Asimismo, resulta adecuado que el motivo de la moneda será el que proponga el Comité para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, contador Padilla. Debo comentarles que este predictamen, que tiene que ver con la emisión de una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de ayer, durante la reunión que tuvimos la Junta Directiva, se acordó precisamente modificar el acuerdo con lineamientos técnicos propuestos por el Banco de México respecto al valor nominal, como ya lo comentó en su exposición el secretario técnico, en virtud de que es difícil precisamente el poder acuñar una moneda que finalmente actualmente no está en circulación y que de alguna manera implicaría dificultades para quienes la utilicen para que sea aceptada que sea aceptada al momento que la estén utilizando.
De tal forma, y en virtud de que ya les fue entregado precisamente el predictamen, le solicito a la secretaria, diputada secretaria, pregunte a la Asamblea si se dispensa la lectura en virtud de que ya fue presentado y entregado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del predictamen con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, ¿alguna abstención? Aprobado por mayoría, señora Presidenta. Muchas gracias. La dispensa de la lectura. Muchas gracias, diputada secretaria. Se dispensa la lectura y en consecuencia está a discusión el predictamen. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la palabra? No habiendo oradores, y con fundamento en el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la diputada secretaria pregunte a la Asamblea si el predictamen se considera suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el predictamen con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución de 1857. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, ¿alguna abstención? Aprobado por mayoría el que se encuentre suficientemente discutido el predictamen. Suficientemente discutido, por lo que le solicito a la diputada secretaria lo someta a votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del reglamento de esta Cámara, solicito a cada diputada y diputado manifestar su nombre, grupo parlamentario, en el mismo sentido que se explicó anteriormente, para efectos del registro parlamentario. Gracias. Tomás Montoya, a favor. Jericó Abramo, a favor. Jorge Dávila, PRI, a favor. Pablo Bazáñez, PRI, a favor. Nancy Sánchez PRI, a favor. Miguel Lleras Morena, a favor. Miguel González Salum, PRI, a favor. Fabiola Guerrero Aguilar, PRI, a favor. Ricardo García Portilla, PRI, a favor. Javier Herrera Borunda, Verde, a favor. Jorge Estefan, PRI, a favor. Armando Rivera, PAN, a favor. Herminio Corral, PAN, a favor. Carlos de la Fuente, PAN, a favor. Juan Romero Tenorio Morena, a favor. Waldo Fernández, PRD, a favor. Huepa Pérez, PAN, a favor. Miguel Ángel Salín, PAN, a favor. José Antonio Salas Valencia, PAN, a favor. Javier Neblina, PAN, a favor. Marco Polo Aguirre, PRI, a favor. Óscar Ferrer, PRD, a favor. Mariana Benítez Tiburcio, PRI, a favor. Gina Cruz, PAN, a favor. Informo a la Asamblea que se han emitido un total de 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Presidenta. Aprobado por unanimidad de los presentes el dictamen con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Les informo que con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción 11ª del reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen y su expediente completo será enviado a la mesa directiva para su programación y desahogo en el Pleno. El siguiente punto en el orden del día es Asuntos Generales, en el cual está enlistado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo, por lo que le pido al contador Padilla Orozco, secretario técnico de esta comisión, haga la presentación del tema. Muchas gracias. Con gusto, señora diputada.
La reforma constitucional respecto a la desindexación del salario mínimo aprobada por el Congreso fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de este año. Los artículos transitorios del decreto establecen los siguientes aspectos importantes a destacar. A la fecha de entrada en vigor, el decreto que fue al día siguiente de su publicación, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para dictaminar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la unidad de medida de actualización. Señala que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada en vigor del presente decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente para todo el país al momento de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que se actualice dicho valor, conforme al procedimiento que en el transitorio quinto. Una vez dicho lo anterior, paso a exponer el acuerdo de la Jucopo y la metodología para el análisis de las iniciativas y minutas en materia del salario mínimo. Número 1. Se creará un consejo técnico que regulará y dirigirá la fase previa a la dictaminación de las iniciativas, el cual estará coordinado por la Jucopo y contará con un secretario técnico propuesto por su presidente y aprobado por la misma. Segundo, el consejo técnico estará integrado por los presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, Competitividad y Seguridad Social, el Senado de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, el Seguro Social, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Coneval, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Económicas, ambos de la UNAM, el Centro de la OCDE en México para América Latina, el CIDE, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, un representante de cada organismo sindical que acuerden los presidentes de las comisiones, 5 académicos de prestigio nacional nombrados por la Cámara a propuesta de la Jucopo. Las comisiones convocarán audiencias públicas en las que se analizarán los siguientes temas. A. Cómo satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. B. ¿Es suficiente la desindexación del salario mínimo para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y proteger la familia? C. ¿Qué modificaciones a la legislación secundaria son necesarias para dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo? D. ¿Cuál será el esquema de seguridad social más favorable para quienes reciben el salario mínimo? El secretario técnico coordinará las audiencias que se realizarán dentro del recinto legislativo conforme al programa y calendario que deberán elaborar los presidentes y aprobar el Consejo Técnico. El Consejo Técnico deberá identificar ejes rectores para contar con una plataforma nacional de discusión y colaboración para un debate amplio, incluyente e informado. Las solicitudes de participación que haga toda institución, organizaciones de la sociedad civil o expertos se deberán presentar por escrito ante el secretario técnico con el fin de que el Consejo Técnico proponga a los presidentes de las comisiones el listado final. Por lo que respecta a las iniciativas, la mesa directiva de la Cámara de Diputados deberá turnar todas las iniciativas que sean presentadas en materia de salarios mínimos e instruirá la rectificación del turno a aquellas que hayan sido presentadas a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, Competitividad y Seguridad Social, las cuales deberán de manera conjunta coordinarse e identificar las iniciativas y minutas que se hayan presentado sobre este tema. Las comisiones deberán analizar y, en su caso, modificar los diferentes ordenamientos legales que mencionan el salario mínimo como unidad de medida. Las comisiones deberán habilitar un micrositio que será administrado por el Consejo Técnico dentro de la página web de la Cámara, en la que se deberán subir todos los materiales. El Consejo Técnico presentará un informe final
que deberá incluir las ponencias y opiniones vertidas durante las audiencias públicas. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Al respecto, quiero informarles que la Junta de Coordinación Política ya está trabajando en la elaboración de acciones que se llevarán a cabo sobre el tema, por lo que estaremos informando en su oportunidad cómo se va desarrollando ya la dinámica de trabajo. Y sobre... Adelante, diputado. Gracias. Yo quisiera comentar algo en virtud de lo importante del tema. Primero, bueno, yo supongo que sería parte de nuestra obligación proponer personas que pudieran participar en el análisis del tema. Me parece que las preguntas, me temo que no son las preguntas que habría que hacerse, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo satisfacer la necesidad del jefe de familia? Pues seguramente incrementando un salario. ¿Es suficiente la desindexación del salario mínimo para aumentar el poder adquisitivo? Pues no por definición. Es decir, la desindexación fue que el salario mínimo no se hubiera de referencia pues para el resto de las multas, etcétera, pero la desindexación, como se aprobó, pues no implica ningún incremento al salario mínimo, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué modificaciones de la elección secundaria son necesarias? Pues las que cambien donde dice salario mínimo a que dice desindexación. Me parece que la pregunta central es cómo se puede establecer un esquema para incrementar el salario mínimo y reducir los riesgos que pueda haber tanto en empleo como en inflación. Y para ahí el punto es pues, ver los ejemplos sudamericanos, Estados Unidos también, del tema. Es decir, me parece que la Junta de Coordinación Política está haciendo las preguntas equivocadas. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante para así poder incrementar el salario mínimo en tasas mucho más superiores que la inflación? Aquí parecería que con el mandato de desindexación ya hay un mandato de incrementar el salario y no es así. Lo único que hicimos fue no usar el salario como un mecanismo de referencia, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es pertinente pues hacer esta observación a la Junta, porque las preguntas que presentan pues, son preguntas que ya está la respuesta, ¿no? Y creo que justo estamos debatiendo mal, pensando que lo que ya aprobamos va a generar un proceso que no necesariamente es así. Gracias, diputado Vidal Llerenas. Tomamos nota sobre su observación. Y sobre el mismo tema, me permito informar que la comisión recibió oficio del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, por lo que le solicito al secretario técnico, por favor, de lectura el mismo. Leeré lo que a la letra dice el comunicado del compañero diputado Jorge Dávila. Es un oficio dirigido a la presidenta de esta comisión. Me refiero al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece la metodología para el análisis de la iniciativa y minutas en materia de salario mínimo, asunto referido en la numeralia séptima del orden del día de la reunión ordinaria de trabajo de la comisión que usted preside, a celebrarse el próximo miércoles 7 de febrero de 2016. Solicito atentamente que en el acuerdo tercero, referente a la creación de integración del Consejo Técnico, se incluya la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, Concanaco Servitur, lo anterior en virtud de que esta confederación, a lo largo de casi ya 100 años en la historia de México, ha representado un papel trascendental en la colaboración con el gobierno para lograr el crecimiento económico, así como la generación de riqueza. De igual manera funge como órgano de consulta y cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales de todos aquellos asuntos relacionados con el comercio, los servicios y el turismo. Lo anterior en el entendido que con la seguridad de que la Concanaco Servitur aportará información y colaboración valiosa que ilustrará la discusión sobre las alternativas de regulación del salario mínimo. Agradezco su atenta solicitud. Firma el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Comisión de Economía.
Muchas gracias. Y en este sentido, informo a la comisión que de acuerdo a lo comentado precisamente durante la junta directiva del día de ayer y con el fin de dar atención a esta petición, se enviará un oficio al presidente de la Junta de Coordinación Política para que pueda incluir a la Concanaco y Servitur y asimismo, no omito hacer mención que mantendremos abiertos los canales de comunicación con ustedes para que nos hagan llegar sus propuestas u observaciones. ¿Algún diputado o diputada hacer uso de la voz sobre este mismo tema? Adelante, diputado Romero. Aunado a la propuesta de la Junta de Coordinación para abordar este tema de salario mínimo, el quinto transitorio mandata a trabajar el reglamento de la unidad de medida y actualización en un plazo de 120 días naturales. Entonces el decreto fue publicado el 27 de enero y está corriendo el término. Para no incurrir en mora legislativa tendríamos que establecer un mecanismo para abordar este tema, ¿no? Les cuento. Gracias, diputado Romero. Tomamos nota de su observación y asimismo haremos lo propio con la Junta de Coordinación. Estamos seguros y estamos en el entendido de que en cualquier momento ya la Junta de Coordinación sentará las bases ya de cómo vamos a ir trabajando este tema las 4 comisiones. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la palabra? Adelante, diputado Romero. En el entendido de que queda abierto el espacio para presentar propuestas de organizaciones o de especialistas, de investigadores, ¿hay un plazo para cerrar este espacio de propuestas? No existe ningún plazo, usted puede proponer y con gusto hacemos llegar a la Junta de Coordinación la propuesta que usted nos presente. Gracias. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Bueno, muy bien, gracias. Finalmente, en asuntos generales quiero extenderles la invitación que recibimos para asistir a una reunión con la titular de Prodecom, la licenciada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, en las oficinas que se encuentran ubicadas aquí en Insurgentes Sur, piso 11, en Colonia Insurgentes, para el próximo día 24 de febrero a las 15 horas, con el fin de exponernos algunos temas de interés de la Procuradora. Les estarán pasando enseguida la información, las tarjetas con la información y los datos sobre esta reunión. Y estaremos pues llamando para confirmar su asistencia. ¿Algún diputado que desea hacer uso de la voz sobre este asunto? De no ser así, se levanta la reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, siendo la 1:20 de la tarde de este día 17 de febrero de 2016. Y se les informa que con oportunidad serán convocados para una próxima reunión para el desahogo de los dictámenes pendientes por discutir. Muchas gracias. Buenas tardes.